vamos a pasar a la última etapa de la mesa, ¿ya? Y que les voy a pedir un poquito de paciencia porque necesito... creo que el gobernador, no sé si el gobernador quiere hablarnos alguna cosita, porque... ¿cortito o...? Perfecto, gobernador. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Obviamente la presentación que nos acaba de hacer el asesor comercial de la Embajada de los Países Bajos es muy interesante y tiene la potencialidad de entregarnos muchas alternativas positivas para el trabajo que tenemos que hacer como mesa territorial, como equipo, y también en la priorización que tenemos que hacer respecto a las dinámicas o a las temáticas que vamos a cubrir primero en términos de la concreción de este plan de inversiones que tenemos. Creo que efectivamente aquí se habló principalmente del tema del agua para el consumo humano, para el consumo agrícola, para el consumo industrial, y cómo podemos complementar esas tres funciones de manera que la poca agua que tenemos, que es una realidad, porque efectivamente no podemos hacer caso omiso al cambio climático. Ven el clima afuera como si fuera febrero, pero estamos recién terminando noviembre, y ha sido así los últimos 2 meses. Es importante considerar esa realidad y obviamente trabajar en base a esa realidad, no como una excepción, sino como la norma. El trabajo que tenemos que hacer obviamente en la cadena de puntos que aquí Jorge va a mencionar claramente es también cómo priorizar las alternativas de trabajo, de inversión y de desarrollo, de concreción de estos puntos que teníamos en el plan de inversiones. Y creo que aquí hay una súper buena oportunidad. Yo estaba recién escuchando súper atento a la presentación del asesor de la embajada y se me venía a la cabeza la idea de que efectivamente podíamos ver la posibilidad, y se lo comenté a Jorge, de ver cómo modelar a lo mejor un piloto en el cual en alguna comunidad pequeña que tiene una APR, que tiene un volumen más o menos razonable de agua, en base a la ley chilena nueva de APR que va a tener que hacer el proceso de alcantarillado también, buscar una forma de instalar una mini planta de alcantarillado y que esa misma agua que salga de ahí, buscar la forma que en una comunidad cercana, que tiene que ser un match entre una APR que tenga un volumen razonable de agua que sale y una comunidad agrícola que a lo mejor tiene una escasez más o menos similar a la agua que va a salir. Generar un match en el cual efectivamente a través de este modelo, al instalar una planta de purificación, de limpieza, de alcantarillado móvil, lograr al final del camino que esa agua vuelva al cultivo agrícola y poder reutilizarla de la mejor manera, y que esos agricultores que a lo mejor hoy día tienen poca agua o casi nada de agua puedan volver a tener un flujo natural de agua y poder potenciar el desarrollo agrícola de esa zona. Pero tenemos que hacer el levantamiento con el MOB, con la Seremía de Agricultura, ver cuáles son los puntos en los cuales puede ser más favorable esa opción en términos del agua que se consume en el APR y que va a salir del sistema del APR hacia un sistema de alcantarillado, y ver la demanda de la comunidad agrícola local de ese sector para ver si tiene cruce de ida y vuelta. Pero creo que es súper importante escuchar experiencias de otros países y obviamente empezar a tomarlas. Pero siento también que aquí hay un tema súper importante. Empezar a darle carne a las ideas es vital. O sea, no podemos quedarnos en que ya hicimos un libro súper bonito, lo presentamos, lo vieron un montón de gente, nosotros quedamos contentos porque hay algo concreto. Pero ese concreto es el primer paso. Es el primer paso de que efectivamente se vea en el territorio el resultado de ese libro. No el haber sacado el libro ya es un proceso de 29 meses de trabajo, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ese libro tiene que hacerse realidad. A lo mejor nos vamos a demorar 40 meses en hacerlo realidad, pero efectivamente, no porque efectivamente el libro esté en físico, ganamos la batalla. O sea, estamos recién empezando. Esa es la estrategia para la batalla. Entonces, efectivamente, esa batalla tenemos que ganársela al cambio climático, tenemos que ganársela a las condiciones geográficas, tenemos que ganárnosla nosotros mismos. Porque aquí hay una cuestión cultural de cómo ocupamos el agua. Yo les decía y lo comentaba cuando me tocó hablar, un 80% del agua que baja naturalmente de la montaña termina en el mar. Ahí hay una falta de utilidad y falta de sensibilidad humana primordial respecto a cómo podemos mejorar ese uso. Si tuviéramos el control y la capacidad de poder reutilizar ese 80%, 9 de cada 10 problemas de agua se habrían eliminado. Pero no lo tenemos. Y ahí está una parte súper importante del trabajo que tenemos que hacer en términos de agua. En términos de, estamos haciendo unos talleres y estamos desarrollando con el Ministerio de Medio Ambiente unos talleres en Tiltil, en algunas localidades de Tiltil, respecto a reutilización de aguas grises en los hogares. ¿Cómo podemos ocupar el agua de la ducha, del lavaplatos, del lavamanos, de la lavadora en regar nuestros jardines? Y es un sistema que no es de la NASA.
Es un sistema súper sencillo en el cual uno puede instalar 1, 2, 3 cositas que efectivamente se pueden subsidiar de alguna forma. Buscamos fondos en el Estado, buscamos alternativas de alguna forma para generar un subsidio y podemos lograr que la comunidad entera de 100, 200, 500 casas tenga este sistema y bajamos el consumo de una APR porque todos regamos nuestro patio con agua potable. Podríamos regarlo con aguas grises, que efectivamente pueden estar recicladas y darle una mejor utilidad, y que el agua que efectivamente ocupemos, la ocupemos para consumo humano, que es el consumo primordial que deberíamos darle al agua que viene ya en un punto importante, bastante pura, de las napas subterráneas. Entonces, trabajar esos tipos de detalles es súper importante, pero buscar alternativas de concreción y acercarnos a ver, por decirte, estos talleres que se están haciendo en Tiltil. No veo pocas caras de Tiltil, pero efectivamente esos talleres que se están haciendo en Tiltil es el piloto que estamos haciendo, pero vamos a ver si los podemos expandir a toda la provincia y modelar soluciones prácticas y ejemplos prácticos que tengan ustedes para empezar a disminuir el consumo de agua en términos prácticos, poder ocupar de la mejor manera el agua que viene de los APR y obviamente darle una mayor funcionalidad al tema del agua. Obviamente hay otras 5 o 6 dinámicas distintas que estamos viendo en la mesa, pero hablando hoy día de agua, es súper importante poder buscar la mejor solución posible para poder darle el mejor uso al agua escasa que tenemos. Muchas gracias, gobernador. Ana. Bueno, yo creo que con la necesidad y la escasez de agua que tenemos los APR, en este momento más del 50% no riega el patio con agua potable. Lo hace con las aguas grises que las van directamente a la lavadora, porque no tenemos agua para regar el patio. Lo tengo claro. Nosotros, me gustaría que fuera extensiva a toda la provincia, y nosotros con Celsius hemos conversado con algunas personas y nos gustaría a nosotros tratar nuestras aguas, pero así como lo decimos, público-privado. Tenemos la minera La Anglo, tenemos a Codelco, y podríamos juntarnos Chacabuco, Colorado y Quilapilún. Pero por eso, el desafío que tenemos es que empezamos un piloto que lo tenemos que aplicar primero en algún lado para ver cómo funciona y obviamente la idea es poder trabajar esa dinámica, si es efectiva y resulta, nosotros trabajarla más masivamente. Y también estas soluciones prácticas son soluciones que ni siquiera son de un costo muy elevado. Son poner un par de estanques, bidones de 5.000 litros o menos, de 1.000 litros, y ponerle algún tipo de filtro bien sencillo, una bomba chiquitita, y con eso uno puede reciclar el agua. Yo el ejemplo que te digo, obviamente todos tenemos sentido común, pero no todos ocupan ese sentido común todos los días. Hay gente que igual quiere regar su arbolito o quiere regar. Entonces lo que podemos buscar es que no riegue ese arbolito, lo riegue con agua reciclada. Entonces reducir en todos los lados posible para que el agua que efectivamente hay comunidades que tienen 8, 10, 12 horas de agua para consumo humano puedan aumentar ese volumen, pueden aumentar a 16, a 18, a 24. Sí. Pero eso necesita que todos nos hagamos parte. Puede que el 99% de los vecinos recicle el agua, pero si hay uno que no, eso impide que a lo mejor todos tengamos media hora más de agua. Entonces ahí está el desafío. Eso. La última palabra, porque necesitamos terminar una cosa súper importante. La última. Yo sugiero, anexando lo que decía Ana Luisa, con la municipalidad se comentó y se empezó a conversar un tema que creo que lo hemos comentado, de ver la posibilidad de un proyecto, no muy lejano a lo mejor, entre Quilapilún, Colorado y Chacabuco, donde están los entes privados, los fondos, el Codelco, qué sé yo, Anglo-América, la autoridad, por cierto, es levantar un proyecto para tratar las aguas. Entonces eso es lo que lo vamos a tener que hacer, por eso un poco el desafío es la forma en la cual podemos hacer un piloto entretenido y un piloto interesante. Obviamente la ley de APR nos va a llevar en el camino hacia allá obligatoriamente. Entonces de aquí a 5 años, incluso antes en algunos casos, vamos a tener que poder trabajar el tratamiento de aguas potables a través de un sistema de alcantarillado propiamente tal en todos los APR. Entonces tenemos que buscar la forma de modelarlo y si podemos hacer un piloto en el cual pueda partir, verse cómo hay soluciones modernas. Bienvenidas. Eso, yo me quedo ahí. Muchas gracias, gobernador. Mire, hoy día que haya participado con nosotros la Agencia de Cooperación de Países Bajos, o sea, un tremendo avance y no vamos a perder la pista, hay que conversar con la gobernadora y ver cómo se avanza, cómo se puede llegar quizás a un diálogo, un consenso, a un modelo incluso de gobernanza para abordar esta temática.
Dicho eso, tengo que pasar a hablar de esto porque es súper importante, y con esto vamos a terminar la sesión de hoy día. Es que nosotros tenemos algunos desafíos como mesa territorial, que los venimos planteando hace bastante tiempo, de cómo vamos en el fondo, cómo vamos a continuar en el tiempo. Bueno, contarles que, bueno, dadas las condiciones y dadas las situaciones en el fondo de la contingencia que hemos vivido, supuestamente nosotros íbamos con el equipo del PNUD y hemos revisado algunos antecedentes y algunas disposiciones que hay en los documentos de proyecto, y que tenemos que definir alguna estrategia en el largo plazo. Entonces, yo quería presentarles estos puntos, porque estos fueron los puntos que ustedes acordaron, así quedó en la última sesión que tuvimos. ¿Se acuerdan que habíamos establecido una serie de prioridades? ¿Se acuerdan? Y esas prioridades quedaron en este orden, dada la votación, como somos un espacio democrático, algunos estuvieron a favor o en contra, pero el 50+1 ganó en el fondo en esta votación y quedó de esta forma. Entonces la continuidad de la mesa se define por usted, por la misma mesa, se define de la siguiente manera, que era definir una estructura de continuidad, definir quiénes lideran el proceso, definir los plazos y contenidos, los roles dentro de la mesa, según la estructura de funcionamiento, articular a la mesa con otros actores e invitar a nuevos actores al proceso, ¿ya? Dicho eso, ese es el acuerdo que hubo. Sin embargo, nosotros necesitamos dar continuidad al proceso y nosotros hemos hecho una revisión de esto es lo que vamos a continuar, pero hemos hecho una revisión técnica en el fondo de el trabajo que nosotros hemos desarrollado en la mesa territorial, y hemos revisado el objetivo de la mesa territorial, el número de sesiones y la famosa salida del PNUD del proceso, ¿ya? Y en esta revisión de estos antecedentes identificamos brechas transversales y brechas por actor, ¿ya? O sea, cosas que no nos permiten en el fondo aún hacer ese cierre, ¿ya? Por lo tanto, yo se las voy a mostrar así de forma rápida, las brechas transversales. Una de esas brechas transversales que es asimetría de conocimiento sobre los impactos del proyecto, o sea, cómo estamos hablando a nivel de mesa, cómo estamos visualizando la mesa y el impacto que tiene en el territorio, es algo que tenemos que trabajar en esa asimetría de conocimiento. ¿Qué significa asimetría? Que hay como un desequilibrio, algunos le dan más importancia que otros y otros no le dan tanta importancia, pero ese trabajo en el fondo es un trabajo más bien de conocimiento, no un trabajo de que no nos creamos el tema o no, ya que es otra cosa. Segundo, que hay un bajo nivel de transferencia de información de los productos en las respectivas instituciones. ¿Qué significa? Que aún no está acá, en la mesa, está en los representantes, pero aún nos ha costado llegar a la base. Aún nuestras bases laborales, en el caso de la empresa o del sector público o la organización de la sociedad civil, aún el conocimiento de la mesa es un poco difuso. O sea, saben que viene el dirigente, saben que estamos acá, que tenemos un trabajo estructurado y organizado, pero aún falta en el fondo un conocimiento mucho más detallado de lo que estamos haciendo. Entonces ahí también tenemos una brecha en la cual tenemos que avanzar. Y el otro, hay que asumir el liderazgo y gestión del proceso en su conjunto. O sea, otra de las brechas que hemos identificado es que aún tenemos claros los liderazgos del proceso, quienes podrían dirigir el proceso en un futuro, pero aún no nos ponemos de acuerdo, y aún no lo entendemos en conjunto, ¿ya? Por lo tanto, hay que trabajar en función de eso. Y además hemos identificado brechas por actor, que no las voy a mencionar porque ¿qué significa por actor? Además de estas brechas transversales que cruzan a toda la mesa, hemos identificado que cada actor tiene una brecha interna, o sea, cosas que tiene que solucionar ese actor, o sea, la misma organización, el mismo sector público, el mismo sector privado. En el caso sector público hemos detectado 3 brechas, que no las vamos a mencionar ahora, pero que les voy a explicar el proceso que viene. En el sector privado 2 brechas, y en el sector de la sociedad civil 2 brechas también. Dadas las brechas transversales, necesitamos establecer algunas acciones, que las voy a nombrar aquí rápidamente, que es dotar a los integrantes de la mesa territorial de Chacabuco de un espacio de trabajo en el cual se pueda establecer nuevos lineamientos para coordinación, gestión, que es lo que hemos estado trabajando y lo que ustedes también han planteado en esta nueva estructura, ¿ya? Este espacio de trabajo, este espacio de coordinación, nosotros tenemos que organizar. Luego, nosotros para también poder resolver esto de forma transversal, necesitamos tener reuniones, pero ya igual vamos a mantener la reunión de la mesa, pero nos vamos a tratar de programar
para tener mesas con cada uno de los sectores. Sector público, sector privado y sector de la sociedad civil. Solo con esos sectores para abordar sus brechas. ¿Me explico? O sea, no vamos a hacer públicas las brechas del sector privado, no vamos a hacer públicas, no, pues de igual lo van a saber, pero en el fondo, pero antes tiene que haber un trabajo de conversación y de diálogo para poder resolver esas brechas, ¿ya? Y nosotros tenemos algunas propuestas. ¿Ya? Lo mismo que reprogramar las actividades y delinear la continuidad de la mesa territorial mediante el mecanismo de gobernanza que ya lo resolvimos o que lo estamos resolviendo si es que vamos a constituirnos jurídicamente, si es que se va a ir a la gobernación. O sea, hay distintas formas de llevar esto a cabo y lo tenemos que resolver pronto. Y las acciones que nosotros proponemos por cada actor son 4 acciones por el sector público, 3 acciones por el sector privado y 2 de sociedad civil. Entonces, vamos a conversar con el sector privado, vamos a conversar con el sector público y con el sector de la sociedad civil y tenemos que plantear si están de acuerdo con estas acciones porque también requieren una corresponsabilidad, o sea, una responsabilidad interna de las organizaciones y una responsabilidad de nosotros de poder coordinar esas acciones, ¿ya? Y eso tenemos que resolver. Esta validación de la propuesta significa algo, que es más bien del orden administrativo. Entonces aquí le voy a pedir harta atención a la gente de la gobernación. Justo, Felipe salió, ¿no? Acá está Felipe. A la gente de la gobernación, a la gente del sector privado y a la gente de la sociedad civil. Para validar esta propuesta, ustedes saben que existe algo que se llama comité directivo. ¿Qué es el comité directivo? El comité directivo está formado en este nuevo PRODOC por 2 gobernaciones, pero nosotros en este caso necesitamos solo la gobernación de Chacabuco, representada por el gobernador, en una reunión especial que vamos a tener, que ya le enviamos una cita para el día 11 de diciembre a este comité directivo. ¿Ya? El comité directivo, para que los que no se integraron después, es un espacio que se constituye antes de comenzar el proyecto y que está formado por el representante legal, que es el representante público, en este caso, en la contraparte técnica del proyecto, que es la gobernación, el donante del proyecto y un representante de la sociedad civil escogido por sus pares, ¿ya? Y el PNUD, que yo no soy yo, en este caso es Guillermo. Yo soy el facilitador de este espacio de validación de acuerdo. Por lo tanto, yo ahí como que me desprendo un poco del rol del PNUD y trato de mediar entre estos actores para que lleguen a acuerdo respecto a las propuestas que presentamos anteriormente. Entonces, este comité, que también está formado por el sector privado, que en el caso de Anglo es la Úrsula, igual puede ir Tomás, puede ir cualquier persona, pero la idea es que estén los representantes, los que firman los documentos de compromiso, y en el caso de la sociedad civil es Nancy. Entonces también puede ir acompañada de otra persona de la sociedad civil que te acompañe, pero en el voz y voto de la toma del comité directivo es Nancy. En el caso es Úrsula y en el caso es el gobernador de la provincia y en este caso es Guillermo. Y yo medio el proceso. Y aquí está la mesa territorial porque yo lo represento en el fondo en este espacio como quien ha entendido el proceso y contemplado en el fondo las visiones y todo. Por lo tanto, esta sesión va a estar enfocada hacia las proyecciones del 2020. O sea, tenemos mesas para el 2020. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar estas acciones transversales para resolver estas brechas? Es lo que tiene que resolver este comité directivo el 11 de diciembre. Por una cosa bien particular, porque tiene responsabilidades. Responsabilidades de la gobernación, responsabilidades nuestras del PNUD, responsabilidades de la sociedad civil, responsabilidades del sector privado y por lo tanto, si es que no llegamos a un acuerdo de las responsabilidades, tenemos que ir resolviendo cuáles podemos ejecutar o no. Guillermo. Sí, solamente la aclaración de que este mismo comité tiene que acordar cómo y cuánto esa proyección de mesa para el 2020. O sea, existe una propuesta, pero tiene que ser validada previamente, no es que la definamos nosotros. Exacto. Sí, sí. Eso es bien importante, porque nosotros tenemos una propuesta. Por eso ese día cuando llega el comité directivo está el documento que establece las acciones transversales, las brechas, y además presenta al final una carta CAN propuesta. Es una propuesta. O sea, esto, por lo tanto, cuando se converse esto, hay que resolver. Entonces, ojalá, les pido que el 11 de diciembre, ¿a qué hora la citamos, Michelle? ¿A las 11 de la mañana? A las 11. A las 11 de la mañana podamos estar ahí. Tratar de hacer todo lo posible para poder coordinarnos y con la Michelle está coordinando esa reunión. Dicho eso, el receso ya pasó, ya presentó la agencia y tenemos, se propone realizar la próxima sesión el día 19 de diciembre. Ya recuerden que sesionamos este enero y después tomamos vacaciones en febrero.
¿ya? Pero, como se va a sesionar ante el comité directivo, vamos a tener claridad el 19 de cuánto tiempo más vamos a estar nosotros acá en el territorio facilitando el proceso de diálogo con ustedes y apoyándole en las acciones que se nos vienen. No tenemos lugar de realización. Yo no sé si hay alguien que se pueda ofrecer para, ya, uno, otro más. Dos huertos. Huertos 2, El parque también. el parque Quilapilún 3. Ya. Entonces Michelle va a coordinarse con los actores y vamos a ver la alternativa. ¿Ah? Votemos porque el parque nos queda. Como tenemos 3 opciones, vamos a recurrir al voto democrático. Entonces, ¿quién vota por la opción de Patricio? Patricio, vota por ti. 3 votos para Patricio. Ya, ¿quién vota por huertos familiares? 1, 2, 3, 4. Cuente. 7. Ya, ¿quién vota por Quilapilún? Por el parque. Ya, entonces se hará en Quilapilún. Si no, porque la otra vez tuvimos ahí un cambio. Ya, Quilapilún, primera opción. Segunda opción, huertos familiares. Tercera opción, Patricio. ¿Ya? Perfecto. Dicho eso, 19 y los dejo libres para que vayan a sus casas. Y nos quedamos con su sociedad civil, se pueden ir a fumar un cigarrito. En 5 minutos nos reunimos de nuevo. ¿Ya?